expresa en lenguaje algebraico los siguientes enunciados. Recuerden pasar del lenguaje usual a lenguaje algebraico. El primer ejercicio, el primer literal, dice un número cualquiera. Entonces en este caso en matemática, para poder presentar un número, pues se usan variables con letras, ¿verdad? Es decir que en este caso pues yo puedo decir que ese número cualquiera representa pues la X. Ustedes pueden poner la N, pueden poner la P, la Q, la R, etc. Pueden ustedes colocar cualquier letra, ¿sí? Incluso pues se suele utilizar también letras pues del alfabeto griego, como alfa, beta, gamma, etc. Entonces en este caso yo he puesto X. Ustedes pueden colocar la variable que ustedes pues deseen. El B decía ahora la suma de dos números diferentes. Miren, entonces en este caso yo voy a tomar en cuenta que los números diferentes son X y Y. Y en este caso dice la suma de los dos. Por lo tanto quedaría X más Y. Miren, en donde pues X y Y son pues esos números diferentes. La C decía ahora la diferencia de dos números diferentes. Es decir, si mis números son X y Y, entonces la diferencia sería X menos Y. Es decir, la resta, ¿verdad? En la parte de dice ahora el producto de dos números, ¿sí? Nuevamente, si mis números son X y Y, el producto será entonces XY. Dice luego el cociente de dos números. Recuerden, el cociente pues es una división. Por lo tanto puede estar colocado de esta forma. Miren, X dividido para Y. O también puede estar colocado en forma de fracción. Es decir, X sobre Y. Cualquiera de las dos opciones es válida. En la F tenemos el cubo de un número. Si mi número pues es X, entonces el cubo de ese número será X al cubo o X a la 3. Luego tenemos, dice, el triple del cuadrado de un número. Miren, entonces en este caso el triple del cuadrado de uno sería, miren, el triple, que sería por 3, y el cuadrado de un número. Recuerden que es aquí diferente decir que el cuadrado del triple de un número a decir el triple del cuadrado de un número. Entonces en este caso tenemos el triple del cuadrado de un número. Tenemos en la parte H la suma de los cuadrados de dos números. Entonces si mis números son X y Y, la suma de sus cuadrados será entonces X al cuadrado y más Y al cuadrado. La suma de los cuadrados de dos números, que eran pues X y Y. En la I dice la quinta parte del cubo de un número. Entonces en esta parte tenemos la quinta parte sería sobre 5 y pues el X al cubo. ¿Sí? Recuerden, la quinta parte del cubo de un número. Tenemos luego el cubo de la quinta parte de un número. Miren, entonces en este caso va a ser de esta forma. Miren, aquí hay dos ejemplos claros. Acá dice la quinta parte del cubo y aquí el cubo de la quinta parte. Entonces noten que en esta parte, cuando decimos la quinta parte del cubo, el cubo le afecta únicamente a la X y acá está sobre 5. En cambio, si decimos el cubo de la quinta parte, en este caso el cubo le afecta tanto a la X como a este 5 que se encuentra en la parte de acá. Entonces la diferencia, miren. Luego tenemos aquí la suma de dos números dividida entre su diferencia. Miren, la suma de dos números dividida entre su diferencia. Por lo tanto tenemos pues arriba la suma, que es X más Y, dividida para su diferencia, o sea su resta, que sería X menos Y. Luego tenemos acá que dice ¿cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Entonces aquí nos está dando pues una igualdad. Y esa la ponemos de esta forma, miren. Si dice ¿cuál es el número que agregado a 3? Dice, miren, suma 8, es decir, a cuál número al sumarle 3 da como resultado pues 8, miren. ¿Sí? Recuerden que X es el número, un número cualquiera. Luego tenemos aquí ¿cuál es el número que disminuido de 20 da por diferencia 7? Miren, el número que disminuido de 20 da por diferencia 7. Entonces en este caso sería pues 20 menos X igual a 7. Porque recuerden que dice el número que disminuido de 20. Si no dice disminuido 20, sino disminuido de 20 nos da 7. Bien. Dice ahora las 2/5 partes de un número aumentado la mitad del mismo número. Entonces en este caso quedaría de esta forma, miren. Las 2/5 partes de un número sería pues 2/5 de X y aumentado, es decir, más la mitad del mismo número. Miren, recuerden que aquí está X, acá debe estar también X, puesto que nos hablan del mismo número. Luego tenemos acá la diferencia entre un número y su mitad.
Si nos dicen diferencia, obviamente es resta. Por lo tanto dice entre un número, que sería pues x, y su mitad, es decir, x sobre 2. Por lo tanto quedaría, miren, x menos x sobre 2. Un número que es x menos su mitad, que sería pues x sobre 2. Luego tenemos la suma de dos números consecutivos, miren, ¿sí? ¿Cómo se ponen los números consecutivos? Bueno, si un primer número es x, el consecutivo va a ser entonces x más 1, ¿sí? Y el que le sigue sería entonces x más 2 y así, ¿verdad? Por lo tanto, la suma de estos dos números sería, miren, x más 1, ¿sí? Un número más su consecutivo. La diferencia entre un número y el triple de otro número. Sí, recuerden, dicen un número y el triple de otro número, ¿no? No dice del mismo número, por lo tanto quedaría x menos 3y, ¿sí? Un número menos el triple de otro número. Sí, por esa razón ponemos pues x y y, de ahí a que pues nos dice que son dos números diferentes, ¿verdad? Luego tenemos aquí, dice, el producto de un número y la suma de dos números diferentes. Bien, producto o multiplicación, ¿verdad? Ya que tenemos pues una suma de dos números diferentes. Por lo tanto, aquí ya tenemos pues tres números. Por lo tanto, tenemos aquí el producto de un número que sería x por la suma, miren, de dos números diferentes. Los números diferentes serían pues y y z, miren. ¿Sí? Aquí ya tenemos pues tres números. Luego tenemos el producto del cuadrado de un número y el tercio de otro número. Es decir, miren, el producto que sería pues multiplicación del cuadrado de un número, que en este caso pues un número sería pues x, entonces tenemos al cuadrado, y por el tercio de otro número. En este caso yo le he puesto al otro número, le he puesto n, miren, n sobre 3, puesto que es pues el tercio de ese número, miren. Luego tenemos el cociente de la mitad de un número y el triple de otro, miren. El cociente, recordemos, es división, ¿verdad? Entonces el cociente de la mitad de un número y el triple de otro, es decir, miren, la mitad de un número dividido para el triple de otro, miren. Luego tenemos aquí la suma entre el doble de un número y la cuarta parte de su consecutivo. Recordemos que si un número es x, su consecutivo, o sea el siguiente, es x más 1. Por lo tanto, aquí nos pide la suma entre el doble de un número y la cuarta parte de su consecutivo. Por lo tanto, tenemos aquí, miren, el doble de un número más la cuarta parte, que sería pues sobre 4 de su consecutivo, es decir, x más 1. Miren. Luego tenemos la mitad de un número por la suma de otros dos números al cuadrado. Sí, bueno, en esta parte, pues si vemos el libro, aquí nos dice, miren, dice la mitad de un número por la suma de otros números al cuadrado, dice. Entonces aquí no nos especifica cuántos números son, miren, únicamente dice la mitad de un número por la suma de otros números. Por lo tanto, pues aquí yo le he completado en esta parte y le he puesto pues de otros dos números al cuadrado para poder especificar cuántos números son, ¿verdad? Es un error de libro que tiene. Entonces en esta parte le colocamos, miren, la mitad de un número, que sería pues x sobre 2, dice por la suma de otros dos números al cuadrado. Por lo tanto sería y cuadrado más z cuadrado, miren, la suma de los cuadrados de otros números. Luego en la W tenemos la suma de la raíz cuadrada de un número y su doble. Bueno, entonces aquí tenemos la raíz cuadrada de 1 sería pues la raíz de x, ¿no? Y más el doble, ¿no? Dice su doble, es decir, hablamos del mismo número. Por lo tanto sería raíz de x y más 2x.